Hola, mi nombre es Marcio Mondaca y en esta oportunidad hablaré sobre semejanzas. Dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar el tamaño y entre sus dimensiones existe una proporción. Para los triángulos existen cuatro criterios de semejanza. Ángulo a ángulo, que nos dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes a otros dos lados de otro triángulo, automáticamente podemos afirmar que son semejantes. El lado ángulo lado implica que dos lados de un triángulo tienen que estar en proporción a otros dos lados de otro triángulo y el ángulo entre esos lados deben ser congruentes. El lado 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 nos habla de que los tres lados de un triángulo tienen que estar exactamente a la misma proporción a otros tres lados de otro triángulo. Y finalmente, lado lado ángulo involucra dos lados consecutivos y un ángulo que viene después de ellos, donde este ángulo tiene que ser el mayor a los tres ángulos. Estos dos ángulos tienen que ser congruentes entre triángulos y los lados tienen que tener proporción. Las propiedades de los triángulos semejantes son las siguientes. Cuando tenemos dos triángulos son semejantes, la notación formal es esta, que el triángulo ABC es semejante a otro triángulo. Ahora hay que tener mucho ojo con el orden. Si se fijan, puse ABC, donde el ángulo partió del más simple al ángulo doble y después llegó al ángulo triple. Tiene que cumplir el mismo orden en el otro triángulo. Parto del ángulo simple, voy al ángulo doble y finalmente termino en el ángulo triple. De esta forma nosotros podemos ver mejor cuáles son los ángulos que son congruentes y cuáles son los lados que se encuentran en una proporción. Por ejemplo, AB es a DE, BC es a EF y AC es a DF, como sale ahí abajo. Esas proporciones tienen que estar igualadas a una constante de proporción K. Esa constante de proporción K es la misma para el perímetro. K al cuadrado es la semejanza o la proporción que hay entre las áreas de dos figuras geométricas. Y si ponemos K al cubo, estaríamos hablando de una relación entre los volúmenes de figuras semejantes. Partiendo con el primer ejercicio tenemos que ABCD es un trapecio rectángulo en A y en D. Y nos dan otros tres ángulos ACB, CFB y DEA, que son también rectos, que serían el de acá y el de acá. Ahora, si al ángulo en B lo llamamos alfa y al ángulo que está en C, este pedacito chico, lo llamamos beta, tenemos que alfa más beta deberían sumar 90, siempre. Y de esta forma vamos a poder llenar todos los ángulos. Si el de acá abajo vale alfa, en C ya hay un ángulo de 90, entonces el ángulo de acá vale beta. De esta forma, el de acá vale alfa para que me suben 90, el de acá vale beta para que me suben 90, el de acá vale alfa y el de acá vale beta. Ahora, para ver cuál es el enunciado es correcto, vamos a dibujar o vamos a ver en qué triángulos están contenidos los lados que nos están preguntando. Por ejemplo, AD y DE están en el triángulo de acá a la izquierda. CF y CB están en el triángulo de más a la derecha. Como los triángulos que acabo de mencionar tienen exactamente los mismos ángulos, podríamos decir que son semejantes mediante el criterio ángulo-ángulo. Entonces, el triángulo AED es semejante al triángulo, y hay que seguir el orden. Alfa 90 beta, B, donde estaba el alfa, 90 F y beta C. Por lo tanto, AD es a BC, como DE o ED es a CF. Multiplicando cruzado, el CF para allá y el BC para allá, obtenemos la primera igualdad. Por lo tanto es correcto. Para el segundo enunciado tenemos que DE y EC están en el triángulo DEC. Y el lado CF y FB están en el triángulo CFB. Estos dos triángulos mencionados tienen exactamente los mismos ángulos, por lo tanto podríamos decir que son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Ahora el orden tiene que ser el correcto. Alfa 90 beta, el triángulo que vale de alfa al 90 y al beta. Por lo tanto, DE es a BF, como EC es a FC. Multiplicando cruzado obtenemos la misma igualdad. Finalmente, tenemos que la suma de AD al cuadrado más AF al cuadrado tiene que ser igual a AF por AB. Las proporciones no me hablan sobre sumas, me hablan sobre una diferencia entre las divisiones de esto. Por lo tanto, habría que trabajar de otra forma AD al cuadrado más AF al cuadrado.
Notemos que AD vale lo mismo que SF, porque es un rectángulo. Y nos están involucrando AF. Por lo tanto, AD al cuadrado más AF al cuadrado es lo mismo que CF al cuadrado más AF al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, nos basta demostrar que AF por AB es lo mismo que AC al cuadrado. Estos lados están involucrados en el triángulo AC con AF y el triángulo AC con AB. Es decir, vamos a ver que el triángulo ABS es semejante a... el triángulo ABC tiene alfa beta 90 y este tiene que ser congruente, semejante al AFC, que tiene el ángulo alfa en beta, después C y finalmente F. Por lo tanto, AC es a AF, como AB es a AC. Multiplicando cruzado obtenemos esta igualdad, por lo tanto tenemos la igualdad principal. Y bueno, recuerden que la semejanza entre dos figuras geométricas es cuando tienen la misma forma sin importar el tamaño o la orientación y sus dimensiones se encuentran en una proporción. Para más ejercicios recuerden visitar www.puntajenacional.cl donde pueden encontrar ejercicios gratis.